Continuamos con el capítulo de vectores y en este caso vamos a ver cómo se realizan las descomposiciones vectoriales en métodos analíticos. En este caso vamos a partir del hecho de que conocemos el valor de nuestro vector A y según eso queremos saber qué tanto de este vector A pertenece al eje X y al eje Y. No nos olvidemos que bajo métodos analíticos todos los vectores y lo que analicemos deben estar plasmados en un sistema de coordenadas, en este caso un sistema bidimensional de coordenadas X y Y. De manera que podemos decir en este caso que este vector A va a tener una parte de su valor ubicado en el eje Y otra parte de su valor ubicado en el eje X. De manera que puedo decir que este vector tiene una parte en X, le vamos a llamar A de X, como ya habíamos visto en el video anterior, y otra parte le vamos a llamar A de Y, que representa la coordenada en Y del vector A. Bien, en este caso entonces vamos a decir que al ser este un rectángulo, pues se repiten los valores en las bases y en las alturas. Entonces tenemos la coordenada en X ahí arriba, así como la altura también se repite al lado derecho con la coordenada en Y del vector A. ¿Para qué estamos haciendo esto? Nos vamos a centrar netamente en este triángulo que estamos formando, este de acá. Entonces vamos a decir que este obviamente va a tener, no está totalmente dentro de un eje, sea X o Y, entonces tiene un ángulo θ que está representando la dirección de este vector respecto al eje X. Bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar cuánto vale A de X y cuánto vale A de Y respectivamente? Vamos a hacerlo bajo funciones trigonométricas en este caso. ¿Ya? Entonces, para recordar un poquito de trigonometría, vamos a ver que en este triángulo el lado opuesto a este ángulo θ va a ser el cateto opuesto. El lado más largo de este triángulo representa la hipotenusa y en este caso el sobrante va a representar el cateto adyacente. Ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo en este caso. Bien, bajo qué funciones entonces podemos encontrar las componentes de nuestro triángulo, pues podemos utilizar inicialmente la función coseno. Vamos a empezar a hacer eso. Si nosotros decimos el coseno del ángulo θ, por definición es cateto adyacente, que en este caso sería la coordenada A de X de nuestro vector A, dividido entre la hipotenusa, que es el mismo vector A total. Entonces podríamos agarrar y despejar el valor de A de X y decir A de X va a ser igual a este vector A, que podría pasar al otro lado a multiplicar y me quedaría el vector A multiplicado por la función trigonométrica, que en este caso es el coseno del ángulo θ. Y fíjense que de esta manera podemos llegar a encontrar cuánto vale la coordenada en X del vector A. Obviamente en los ejercicios cada uno de estos va a tener un valor respectivo, el valor θ, así como el valor total del vector A. Y en este caso podemos encontrar qué parte del vector A, por decir si es un vector de 10, qué tanto de ese 10 está yendo al eje X. En este caso podríamos decir un 7, un 6 por ejemplo. Entonces ya podríamos haber encontrado este valor. Ahora, obviamente esta función no nos sirve para todas, sino que puedo utilizar otra función para encontrar el valor de A de Y. Y en este caso podemos utilizar justamente la otra función trigonométrica, que sería la función seno. ¿Sí? El seno de un ángulo siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso mi cateto opuesto vale A de Y y la hipotenusa nuevamente vale el vector A total. Entonces, si despejamos de la misma forma, así como lo hicimos anteriormente, puede quedarnos que la coordenada en Y del vector A va a ser igual al vector A total, pero en este caso multiplicado por la función seno de un ángulo, ¿no? Y fíjense que de la misma manera estamos llegando a encontrar las coordenadas en X y en Y de este vector A, que es un vector más grande. ¿Utilizando qué? Utilizando su dirección, utilizando el ángulo que tiene este vector respecto al eje X. ¿Sí? Ahora, esta es la manera trigonométrica de realizarlo, utilizando aplicaciones de matemáticas. Podemos hacerlo de una manera mucho más directa, porque consideramos que nuestros ejercicios en la materia de física no son realmente ejercicios de matemáticas, sino la matemática es una parte y una aplicación para poder resolver estos problemas. Entonces, si tenemos un ejercicio como tal, seguramente no va a ser todo el problema, va a ser la parte inicial del problema o una parte pequeña de nuestro problema. Entonces, ¿cómo optimizamos nuestro tiempo para poder hacer esto de una manera mucho más rápida? Vamos a ver en este caso que tenemos dos casos precisamente de cómo podemos trabajar
las descomposiciones vectoriales de igual forma, pero de una manera mucho más rápida. Eso lo vamos a aprender a hacer ahora. Bien. Vamos a ver, como había mencionado, que tenemos dos casos. ¿Qué casos son estos? Ahora vamos a ir dibujando otra vez nuestras coordenadas. Esta vez lo vamos a hacer un poco más directo. Bien, vamos a decir en este caso que tenemos un vector vamos a llamar un vector A y al otro un vector B con diferentes inclinaciones. Eso no nos interesa de momento. ¿Cómo serían sus coordenadas rectangulares de este vector? Pues seguramente de esta manera, y de este otro vector sería seguramente de esta otra manera, ¿no? Entonces, en ambos casos es la idea base la que tenemos acá. Podemos decir este es un vector A y este es un vector B. Obviamente en este caso vamos a tener diferentes ángulos. Le podemos volver a poner un valor alfa en este caso, y aquí le podemos poner un valor theta nuevamente, pero en este caso este valor lo vamos a poner al otro lado. ¿Por qué? Para ver cómo pueden ir variando cuando el ángulo está pegado al eje de las ordenadas o como el ángulo está pegado al eje de las abscisas. Sí, tenemos ambos casos, son dos casos diferentes. Entonces, ya sabemos nosotros que esto tiene dos componentes, que aquí tenemos la parte A de Y y aquí tenemos la parte A de X. Aquí de la misma forma tenemos la parte B de Y y aquí tenemos la parte B de X, que sería la representación similar a la que tenemos acá, solo que lo estamos haciendo de una manera mucho más directa. De todas formas podemos dibujar cómo se van a ver nuestros vectorcitos. Entonces tenemos A de X y A de Y, aquí como tenemos B de Y y B de X, ¿no? Okay. ¿Cómo vamos a hacerlo de manera directa? Vamos a decir, y esto es muy importante en todos los casos, que la coordenada, vamos a hacerlo directo, okay. La coordenada en X y la coordenada en Y son coordenadas parciales de un valor más grande. O sea, pueden ser vectores parciales, como en este caso, pueden ser fuerzas parciales, en caso de que sean newtons, por ejemplo, pueden ser velocidades parciales, velocidad en X, velocidad en Y, cualquiera de esas aplicaciones dentro de esta materia. Hay que decir que en todos los casos se hace el mismo procedimiento y en todos los casos cada vector parcial, fuerza parcial o velocidad parcial, en este caso son vectores parciales, van a ser iguales al total. ¿Cuánto es el total? En este caso mi total es el vector A y el vector A. ¿Y cómo sé cuál es coseno y cuál es seno? Esa es la idea y ese es un problema grande que tienen todos los estudiantes al principio. En este caso vamos a decir que nos vamos a fijar siempre, y esto es muy importante, en la posición del ángulo, ¿sí? El ángulo alfa en este caso está pegado al eje X. Entonces ese eje al cual esté pegado el ángulo va a ser la función coseno. Siempre se va a cumplir esta condición. Nuevamente, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la posición del ángulo. Si el ángulo está pegado a X, entonces X es coseno. Entonces en este caso A de X va a ser el vector A total multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es un ángulo alfa. Y si uno es coseno, pues el otro va a ser la función seno y se acabó nuestra descomposición. Obviamente en este caso esto que acabamos de volver a escribir coincide con lo que habíamos hecho ya, solo que en este caso ya no estamos haciendo triángulos ni aplicando trigonometría de manera paso a paso. En este caso lo estamos haciendo de una forma más directa, ¿sí? Llegamos a lo mismo, si ustedes se pueden fijar. Entonces vamos a ver el otro caso. No siempre el ángulo puede estar pegado al eje X. Puede ser que el ángulo se forme entre nuestro vector y el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces, a propósito de eso, para que no nos equivoquemos, vamos a escribir los ejes. ¿Cómo sería en este otro caso? Vamos a decir que tenemos B de X y también tenemos B de Y. En este caso ya hemos dicho cada vector parcial, fuerza parcial o velocidad parcial va a ser igual al total. ¿Cuál es el total en este caso? Es el vector B.
multiplicado por funciones trigonométricas. Nuevamente la pregunta es simple, ¿dónde pongo la función coseno? En este caso vemos que el ángulo θ no está pegado al eje X, está pegado al eje Y, por lo tanto ese eje Y vendría a ser en este caso la función coseno. No se olviden que el coseno va a ser el lado donde esté pegado el ángulo. Entonces ese eje donde el ángulo esté pegado va a ser la función coseno. En este caso el ángulo está pegado a Y, por ende Y tendría que ser coseno, y si no es coseno, pues al otro le pongo seno y se acabó. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues estamos aplicando las funciones de manera inversa para cada uno de los casos, que esa es la manera correcta de descomponer. Entonces ya tenemos nuestro método original, porque todo es una aplicación de matemáticas. En este caso estamos viendo que todo sale a partir de funciones trigonométricas, cosenos y senos en este caso, para encontrar los vectores parciales. Y en este caso estamos viendo el método directo, donde yo tengo que fijarme en cualquier caso siempre la posición del ángulo, y en función a eso puedo decir directamente cuál es coseno y cuál es seno de una manera mucho más rápida. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a realizar un ejercicio de aplicación, que en este caso era parte del examen de ingreso de alguna institución en nuestro país. Dice entonces: se jala un objeto de masa m con una fuerza F de 80 newtons que forma un ángulo de 30 grados con el suelo, que es horizontal. Determinar qué fracción de la fuerza F tiende a levantar el objeto verticalmente. Muy bien, podemos hacer entonces nuestra representación en gráfica inicialmente, y según eso vamos a ir trabajando. Tenemos entonces nuestra superficie o el suelo, que en este caso es horizontal, y tenemos un objeto cualquiera, el cual estamos jalando, ¿no? ¿Con qué se jala este objeto? Dice que se jala con una fuerza F, que en este caso tiene un ángulo, ¿no? Esta fuerza F, vamos a ponerla acá, F es igual a 80 newtons, y dice que esta fuerza F forma un ángulo de 30 grados. ¿Con quién? Con el eje horizontal o con el suelo, que es horizontal. Bien, este valor entonces nos va a servir porque fíjense que tenemos una de las condiciones que habíamos visto. ¿Cuál condición? Hay dos: el ángulo está pegado al eje X o el ángulo está pegado al eje Y. ¿Por qué sé que está pegado al eje X nuevamente? Porque dice que forma un ángulo de 30 grados con el suelo, y el suelo es parte del eje X. Entonces ya tenemos clara la idea de que acá nuestra fuerza F se descompone de dos formas. Una parte de esta fuerza F va a estar en el eje X y otra parte de esta fuerza F va a estar en el eje Y. Entonces le vamos a llamar en este caso Fx, y a esta le vamos a llamar Fy. Esto es clásico hacer en problemas de dinámica, pero en este caso solamente nos pide el valor de las fuerzas parciales, ¿sí? Bien, no nos olvidemos que en este caso todo está en función a coordenadas rectangulares, y esto se cierra acá como un rectángulo, pero eso ya no es necesario hacer en los ejercicios cuando ya estamos con las prisas de un examen. Bien, ¿qué aplicamos acá? Aplicamos Fx y Fy, y yo quiero saber cuánto vale cada uno de estos, pero netamente me estoy enfocando en el vertical. ¿Cuál sería en este caso? La fuerza, la parte de la fuerza F que tiende a levantar el objeto verticalmente, nos está hablando directamente de que nos está pidiendo el valor de Fy, ¿sí? Porque dentro de esta fuerza que estamos jalando el objeto, obviamente va a avanzar a la derecha, pero una parte de este objeto, como tiene un ángulo, tiende a levantarlo verticalmente, y es esta parte de acá. Entonces, cada fuerza parcial, en este caso nuestro ejemplo eran vectores parciales, no interesa, aquí son fuerzas parciales, así como podrían ser también velocidades parciales en movimiento parabólico, que lo vamos a ver seguramente más adelante. Cada fuerza parcial es igual a la fuerza total multiplicada por funciones trigonométricas. Entonces el ángulo está pegado al eje X, por lo tanto X sería coseno. ¿Coseno de cuánto? Pues coseno del ángulo de... y este sería seno del ángulo de inclinación. ¿Cuál queremos? Dijimos que queremos solamente la parte de F de Y, entonces esa es la que vamos a reemplazar en este caso. La fuerza parcial de Y entonces sería la fuerza total, que es 80, por el seno del ángulo de inclinación, que en este caso es un ángulo de 30 grados. Bien, si nosotros recurrimos a nuestra calculadora un momentito, podemos ver que sería 80 multiplicado por el seno de 30, que igual es un ángulo notable, ¿no? Entonces tendríamos que el valor de la fuerza F de Y sería igual a 40 newtons.
Y eso sería todo. En este caso no nos pidió encontrar ni aceleraciones, ni fricciones, tampoco hay coeficientes de rozamiento. Entonces, a pesar de que parece un problema de dinámica, solamente es un problema de descomposición vectorial y se acabó. Eso sería todo por el video de hoy.